Baruata Yahweh, Eloheinu, Melech Haolam, Asher Kidishanu, Merimotante Silvano, toda Rabá Yahshua HaMashiach, por esta bodash, por este servicio que nos sale del corazón. Oh Baruata Yahweh, Eloheinu, Melech Haolam, Asher Bajarbanu, Mikolamim Benatablanu, esto gato, Baruata Yahweh, Noten HaTorah. Yahweh, te damos toda Rabá, creador del cielo y de la tierra, usted que nos aparta de las demás naciones y nos dona su Torah. Bendito es usted, Yahweh, donador de la Torah. Toda Rabá, aleluya. Le podemos reír un poco el feedback, que lo baje un poquito. Toda Rabá, me va a callar. Así vamos a iniciar, bueno que tengan un anote, un apunte, con el tema el poder y los milagros, según las Escrituras. El poder y los milagros, según las Escrituras. Según la Kibei Hakadosh. Ahí está bien toda Rabá. El poder y los milagros según la Kibei Hakadosh, las Escrituras. Baruch Hashem. Quiero hablar un poco acerca de los milagros y de la Escritura. Antes de le voy a dar lectura al libro de Deuteronomio, le pido por favor que guarden el más silencio que puedan, beba callar, ya que se está transmitiendo en vivo para algunos miembros que pertenecen a la congregación y están en otros lugares que no pudieron venir en este Shabbat. Ellos se conectan en vivo y algunas personas más para que ellos también participen de la enseñanza. Amén. Así vamos a Deuteronomio 7, verso 19. Como son la palabra de Yahweh, la leemos en el nombre de Yahshua HaMashiach. Amén. En el nombre de Yahshua HaMashiach. Amén. Yo también digo amén. Las mismas dicen así. De las grandes pruebas que vieron tus ojos y de las señales y milagros y de la mano poderosa y el brazo extendido con que Yahweh tu Elohim te sacó, así hará Yahweh tu Elohim con todos los pueblos de cuya presencia tú temieres. Entonces anote por ahí la palabra milagro, la palabra señal y la palabra prodigio. Deuteronomio 7:19. Sea bendito el Abacadosh. La palabra señal en hebreo se dice nis. Si es en plural, son milagros, se dice nisim. Una N, una I y una S. También se utiliza para esta misma palabra, para la palabra señal, mofet. No voy a repetir, por favor, los que no lo entiendan o los que no escuchen, van a la página de estructura y ya usted lo repite y lo escucha entero. Y allí lo puede ir poniendo en pausa y me va a tener un día entero explicándole la misma cosa. Baruch Hashem. Amén. Entonces tenemos la palabra mofet, que esa palabra mofet también es para milagro o para maravillas. Pero también tenemos la palabra pele, que es para prodigio y para maravilla. Y por último la palabra O, una O y una T, que es señal. Vuelvo a repetir: milagro, N, I, S, nis. También milagro se dice mofet, M, O, E, T, mofet. Prodigio se dice pele, una P, una E, una L y una E. También tenemos, por último, la palabra O, que es señal, una O y una T. Ahora, eso en hebreo. También se dice milagro, nifle, una N, una I, una F, una L y una E. En griego se utiliza la palabra para milagro y poder, como para milagro pero de poder, se dice dunamis. Para milagro de mucho poder se dice en griego dunamis. Ahora, para un prodigio se utiliza la palabra teras, y para una señal se utiliza la palabra semeyón. Vuelvo a repetir: para milagro, dunamis, una D, una U, una N, una A, una M, una I y una S. Dunamis.
Para prodigio, teras. Una T, una E, una R, una A y una S. Teras, prodigio. Para señal o signo, semillón. Eso es en griego. Que viene de la misma raíz latina que es miraculum. Que viene de la raíz miraris, que significa algo que no se puede explicar. Entonces tenemos tres palabras aquí diferentes que aparecen en la escritura y a veces no sabemos discernir entre las diferencias de cada una de ellas, como por ejemplo milagro, 1, prodigio, 2, señal, 3. Hay quienes cuando predican o enseñan, ellos mezclan todas las palabras señal, prodigio o milagro, para ellos es todo lo mismo, pero no. Por eso tenemos que en el original hebreo y en el griego lo da con diferentes nombres. Aunque a veces en español aparece en todos los lados milagro, 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 hay en algunos textos que está traducido como milagro, pero la palabra que va no es dunamis, es teras. Entonces debería estar traducido como prodigio o una maravilla. Ahora, para que podamos entender qué es un milagro. Un milagro es un acontecimiento que la ciencia humana no puede explicar. Un milagro es un acontecimiento, un dunamis, un nis, mofet. Es un acontecimiento que la ciencia humana, la ciencia científica, ni la ciencia médica pueden explicar. Ahora, ¿qué es un prodigio? Es algo que la ciencia humana no lo puede hacer, pero lo puede explicar. ¿Me dio a entender? Un milagro, algo que no se puede explicar. Un prodigio, algo que no se puede hacer por la ciencia humana, pero se puede explicar. ¿Verdad? Ahora, una señal es algo que interviene en la naturaleza. Es una intervención divina a través de la naturaleza, sea animal, sea vegetal, lo que tenga que ver con los arbustos, una hortaliza, un árbol, o sea, con la humanidad. Eso es una señal. Baruch Hashem. Ahora vamos viendo que realmente por qué la Escritura habla de milagros, de señales y prodigios. Pero también la Escritura habla de poder. Se ha confundido dentro de muchas de las denominaciones el poder de Yahweh con el poder de la sujeción y el poder emocional. El poder emocional es la reacción que recibe un individuo en el alma que hace que su cuerpo manifieste un evento, una eventualidad o un acontecimiento. Como por ejemplo, naturalmente, hay personas que sienten en su alma en un momento determinado mucho miedo pasando por un lugar y dicen ellos, mira cómo se me eriza la piel. Un acontecimiento del alma se les reflejó ¿dónde? En el cuerpo. Entonces es un acontecimiento emocional. Tenemos un acontecimiento de sujeción, que es lo que por naturaleza iba a pasar, pero la sujeción hace que usted lo vea desde la perspectiva milagrosa. Como por ejemplo, alguien tiene una enfermedad catastrófica, médicamente los mismos médicos determinan, hay posibilidad que este hombre no viva, pero ese hombre no va a brujo, ese hombre no va a iglesia, ese hombre no va a ningún lugar y el hombre lo dejan en su casa para morirse, pero naturalmente él solo sana. Entonces vamos a ir viendo realmente qué es poder de Yahweh, qué es milagro y qué es un prodigio. Vamos al libro de Deuteronomio 26:8. Deuteronomio 26, verso 8. Dice, y Yahweh nos sacó de Israel, de Egipto, con mano fuerte, con brazos extendidos, con grande espanto, con señales y milagros. Entonces ahí va la palabra morfer o nisis.
porque Yahweh hizo milagros poderosos por su mano de él. Ahora quiero que usted entienda que el milagro siempre va ligado a la salvación. El prodigio y la señal no. Vuelvo para atrás. El milagro siempre debe de ir ligado a la salvación, pero el prodigio y la señal no. Por ende, el milagro tiene que ser por las escrituras o conforme a las escrituras. Entonces, esto va a provocar como un poco de confusión a la vez y como, wow, pero ahora sí es verdad que estoy un poco confuso. Porque esos predicadores que no se basan en la escritura, que son de diferentes denominaciones, que han visto milagros, señales, prodigios, ¿quién lo ha visto? Ellos no han visto milagros, ellos han visto prodigios. Pero el milagro siempre va ligado a la salvación. Vamos al libro de Matillahu, para que podamos ver algo. Matillahu 7. Mateo 7. En el verso 22 y 23. Cuando alguien esté allí conmigo me lo hace saber. Amén. Mateo 7, 22 y 23. Si alguno no tiene escritura de los que vinieron, les pueden pasar para que ellos vayan leyendo. Aleluya. Mateo 7, 22 y 23. ¿Lo tienen todos? Amén. Voy a leer el 21. Escuchen bien, pay atención. Simple, pongan aquí su corazón. No todo el que me dice Adón, Adón, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Abba, mi Padre que está en el cielo. Muchos me dirán en aquel día: Adón, Adón, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Póngale ahí, dunamis. Y entonces les declararé: nunca os conocí, apartado de mí, hacedores de maldad. Mi pregunta: ¿cómo es alguien que el Mesías Yahweh no conoce, hacía milagros, señales y echaba fuera demonios? Donde él le dice: yo nunca. O sea, en pocas palabras, si yo nunca lo he conocido a usted, yo nunca he estado con usted. Entonces le está diciendo: yo nunca estuve con ustedes. Entonces, estos milagros, estas señales, estos demonios que ellos dicen que ellos practicaban, ¿quién lo hacía? Aquí la palabra maldad, que dice apartado de mí, hacedores de maldad, es la palabra griega que viene desde ese texto del original griego, agnomía. Lo pueden escribir ahí. Agnomía. Agnomía significa romper la ley o quebrantar la ley. Entonces, ¿qué fue lo que Yahshua le dijo a ellos? Apartado de mí, yo nunca los conocí, quebrantadores de la Torah. Usted ve que para hacer un dunamis, un milagro con poder, hay que estar sustentado en la bendita Torah. Ahora, una pregunta sencilla: ¿cómo es que los predicadores de ahora hacen tanto milagro y Elías Tibita nada más hizo 7? Vaya para ver a qué le va volviendo. Elías Tibita nada más hizo 7 milagros de parte de Yahweh. Y Elisha, que es Eliseo, nada más hizo 14. Entonces mi pregunta: ¿estos predicadores de ahora, pastores, eran superiores a Eliyahu Hanabí? ¿Eran superiores a Eliseo? Entonces, ¿cómo ellos hacen tantos milagros según ellos y Eliseo nada más hizo 7? Y estaba sustentando la Torah. Quiero que ustedes sepan que se ha enseñado que el poder es la manifestación desordenada que mayormente se ve dentro de algunas denominaciones, donde se rompen sillas, se tumban equipos, se cortan, se le parten la boca a uno, le dan un trompón a uno en el pecho, el otro brinca por un lado, hay una ronda, corre, hay una ronda. Eso no es poder del Ruach HaKodesh. Nadie tenía más poder que Yahshua HaMashiach, conocido por las naciones como Jesucristo.
y nunca nadie le hizo una ronda. Hazle una ronda para que no se parta. Dice la Escritura que entre los nacidos de mujer no hay otro como Johanán de Milán, Juan Bautista, y nunca a él le hicieron una ronda para que no rompa una silla. Nadie recibió más presencia que Aarón, que era el sumo Cohen, que la Shakat estaba ahí permanente. Y nunca Aarón rompió un utensilio dentro del Ben Hamishtash. Entonces vamos a organizar bien lo que es poder de verdad y lo que es una manifestación demoníaca desordenada. Quiero que ustedes sepan, para que nos ubiquemos en el tiempo, que los predicadores, el hombre registrado, eso lo dije yo anoche, lo vuelvo a repetir, el hombre que más milagros tiene registrado en la actualidad es el Papa Juan Pablo II. Tiene 202 milagros registrados, aparte de lo que hizo y no se registró. Entonces mi pregunta, si sabemos que el Papa es el propulsor de una doctrina errónea, de una enseñanza errónea, porque es el vicario Filidei, según ellos, el representante de Dios en la tierra, porque ellos se han hecho infalibles, que se han llevado el término que un papa no puede fallar. Entonces, si ellos se han llegado a esa comparación, son la madre de la ramera, esos 200 milagros, ¿quién lo hizo? Tenemos aquí un registro en Sabana de la Mar, una señorita que le llamaban Elupina Cordero, la cual dice la historia que un hombre en una ocasión venía con un hacha y tuvo un accidente y el hombre no iba a llegar al hospital porque se iba a desangrar, y ella tan solo oró y el hombre fue sano, y ella era monja. Extracanónicamente no la llegaron a canonizar, pero le pusieron la Santa Lupina Dominicana. También hay otra historia de ella misma que dice que de Samaná trajeron un endemoniado en una embarcación entre 10 hombres y no podían dominarle. Y cuando la buscaron a ella, ella le dijo: suéltenlo, que él vendrá solo a mí. Y dice que soltaron al endemoniado, que no había venido tranquilo, con 10 hombres agarrados de Samaná en una embarcación. Y cuando llegó ante ella, fue y se rindió a sus pies. Tenemos al señor Benson Idahosa, que era un cardenal católico prácticamente africano, y hizo tantos milagros que hay una historia que dice que él dijo: el que se bebe un trago de esta Coca-Cola se muere, y él se la bebió y con eso murió, dicen alguna historia. Otra, la señora Lupina, a final de los años 30, dice que venía un tsunami y ella mandó a que a la orilla del mar se ponga ceniza y arena, y dice que la ola del tsunami llegó hasta donde estaba la ceniza y de ahí se devolvió. Tenemos al señor John Graham Laker, bautista, que fue a África, donde había un virus mortal que no se podía entrar, y solamente se podía entrar con un traje de protección antivirus, y él entró sin el casco, sin el traje, y no tan solo eso, sino que agarró el virus con la mano y dijo que eso no podía contraer, y él eliminó el virus con tan solo la mano. Tenemos al hombre que era bautista, que a los 7 años leyó la Biblia de tapa a tapa y se creyó que era el profeta Elías, llamado John Alexander Dowie, y creó una ciudad llamada Sion, en el cual le llamaban el lugar de sanidad, que se sanaron más de 400 personas por obra divina. Tenemos a Alem, quien era un alcohólico, fue Alcohólicos Anónimos, y no pudieron hacer nada por él, y sus milagros lo hacía bajo una embriaguez total. Tenemos al señor Luis Ulvae, conocido como Pullita, el cual vio a un predicador llamado David García y Jaime Cardona, que vinieron a República Dominicana. Él dijo: quiero esto.
lo llamaron por su nombre, él acepta, luego le dice a una matecoco, baja, la matecoco baja, coge el coco y le dice, vuelve y súbete. Llega a una casa, le dice a una mujer, ponme 10 huevos, le pone 10 huevos, le dice, cuenta hasta 100 y los huevos están. Se come los huevos. Dice también la historia que un día hablando con un pastor en el descarriado, va pasando una mujer encorvada de una segunda, el pastor le dice, arrepiéntete, él le dice, espérese pastor, y vocea a la mujer, mujer, no tengo oro ni plata, pero de lo que tengo, te doy. Y la mujer se incorporó. Dice que él, siendo taxista en Estados Unidos de Carriao, una mujer lo conoció y le dijo, Luis Urbáez, por mi culpa, mira cómo está mi niño que me lo entregaron de varios hospitales, que va a punto de morir y vamos para otro hospital. Si tú tuvieras la fe, no estuviera así. Y Luis Urbáez lloró y dijo, mi amigo lo toca y lo sana. El niño, él lo tocó y le dijo, no vaya al hospital, donde iban ya a llevarlo. Y el niño se incorporó y fue sano. Tenemos un registro de que la leyenda Luis Urbáez, con el ministerio marcado por la unción, un día va a un velorio de un niño y él se siente muy dolido con eso. Él va llorando, le pone la mano a la caja y el niño sale corriendo. Aparece un registro que el legendario Luis Urbáez, el hombre del ministerio marcado por la unción, un día está en el aeropuerto, un ateo paralítico le dice, mira el hombre que hacía milagros y que Dios lo usaba. Y él le dijo, para que tú veas que no era que yo lo hacía, que todavía lo hago, levántate y corre. Y el ateo salió corriendo. Eso está en el libro El Legendario y en el libro Marcado por la Unción. Tenemos al comandante Benny Hinn, quien en la actualidad ha sido uno de los hombres que más milagros ha visto, y él dijo que nadie tiene más poder y más autoridad para hacer milagros que su congregación, los católicos, porque ellos creen en la Eucaristía, o Eucarita, no sé cómo que le llaman ellos a eso. Él dijo que ellos creen en eso, y por eso los católicos son los que más poder tienen, a tal magnitud que él honró con todo su ser al Papa. Tenemos a Cas Luna, quien dice creer en un movimiento llamado la Risa Santa, donde todo el mundo en sus predicaciones es una risa y dicen que es manifestación del Ruach HaKodesh. Ahora bien, si todas estas personas que yo le he mencionado, en su mayoría, incluyendo al último profeta llamado T.B. Joshua, el cual vende una agua milagrosa llamada el agua de sanidad de la mañana. Supuestamente es el profeta más usado del mundo, donde ha hecho milagros imposibles de creer y de ver. Tenemos a Evan Brown, el hombre que cuando pregonaba, muerto en un accidente, que se estaba muriendo, su mujer se murió en el accidente y su hijo, y él le topó a su hijo, resucitó el hijo, le dijo, ahora lleva mi mano hasta la mano de tu madre, le topó a la mujer y los dos reciben vida y él muere. Evan Brown. Entonces tenemos a William Seymour, el catalizador del avivamiento de Azusa. Tenemos la señora que tuvo más de 6 maridos, llamada Catherine Kuhlman, y hacía milagros extraordinarios. Tenemos la señorita Aimee Manverson, que hacía milagros extraordinarios. Tenemos a la señora María Udelu, que hacía milagros extraordinarios. Entonces mi pregunta, partiendo desde ahí, ¿cuáles de esos milagros se pueden determinar verdaderos y cuáles se pueden determinar falsos? Ya que entre ellos ninguno era pentecostal. El único pentecostal que hacía milagros, que se hizo pentecostal,
a finales de los años, porque no existían ni siquiera los pentecostales, fue el doctor Gigi Ávila, y él lo que era evangélico cristiano. Pero también tenemos a Billy Graham, uno de los hombres más seguidos, era bautista. Entonces yo quiero saber realmente qué condición espiritual debe tener un individuo para ver esos milagros que hombres que hoy en día han apostatado de la fe, eran apóstatas de la fe, lo han visto, y los que supuestamente están en la fe no han podido ver esa clase de milagros. Qué lindo es el Mashiach. Quiero que vayan al libro de Mateo, capítulo 12, verso 21. Aleluya. Cuando se habla de estos temas, como que hay una intensidad fuerte. Mi alma te exalta, Adonai. Once 21. Oiga cómo dice: ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en vosotras, tiempo a que se hubieran arrepentido en silicio y cenizas. Entonces, mire, aquí hay algo que se ve como un poco contradictorio. En el sentido, el Mesías dice que él hizo estos milagros en Corazín y Betsaida. Pero él dice que si lo que él hizo en Corazín y Betsaida lo hace en Sidón y Tiro, ellos se habían arrepentido. Entonces no entiendo esto. Porque si usted sabe que yo haciendo milagros en Mendoza, nadie se va a arrepentir, pero yo sé que si voy a San Luis, todo el mundo se arrepiente, ¿para dónde yo debo de coger? Pero entonces el Mesías sabe que en San Luis, ellos si yo hago un milagro se arrepienten, y no va para San Luis, sino que coge para Mendoza. Qué lindo ese Mashiach. Ahora mismo no le vamos a encontrar cabeza al tema, porque vamos a ir llegando hasta el nivel que tenemos que llevar. El poder y los milagros según las Escrituras. Usted ha visto en su vida más emoción y sujeción que poder y milagro. Por eso una de las primeras señales de que dentro de la mayoría de denominaciones no hay poder es esta: que para que algunas personas se sientan bien y sientan de que presencia y sientan el fuego, hay que agarrar el micrófono aquí. ¿Por qué dentro de una congregación no se manifiestan los mismos espíritus sin tener que agarrar el micrófono aquí? ¿Por qué no danzan las personas igual y tumban silla y equipo cuando se está hablando pacíficamente? Un análisis. Hagamos un análisis. ¿Por qué supuestamente los predicadores que más poder tienen en nuestra república o que han tenido son los predicadores que más han sonado la garganta? En su mayoría. Entonces yo quiero saber si lo que hemos visto es poder o lo que hemos visto es emoción. Quiero que vayamos al libro de Mateo 13:54. Mateo 13:54. Y venido a su tierra, les enseñaba en la sinagoga de ellos, de tal manera que se maravillaban y decían: ¿de dónde tiene esta josma y estos milagros? Wow. Quiero que estén atentos, por favor, de la ocasión. Miren, voy a leer el verso 53. Estén muy atentos aquí. Dice: aconteció que cuando terminó Yahshua estas parábolas, se fue de allí y vino a su tierra. ¿Dónde fue? Diga conmigo: a su tierra. Diga: a su tierra. A su tierra. Le enseñaba en la sinagoga de ellos, de tal manera que se maravillaban y decían: ¿de dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? Capítulo 4 de Lucas.
capítulo 4 de Lucas, en el verso 16. Vamos a conectar esto aquí. Lucas 4:16. Dice así: vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre, y se levantó a leer, y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló en el lugar donde estaba escrito: el Ruach del Adón está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Adón. Enrolló el libro, lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Quiero que vayan ahora a Meir, el libro de Meir, Marcos, Mordejai, Ben Moshe, Marcos 6:2. Marcos 6:2. Marcos 6:2. Dice así: y llegado el día de reposo, comenzó a enseñar en la sinagoga, y muchos oyéndole se admiraban y decía: ¿de dónde tiene estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que le es dada? Y estos milagros que por sus manos son hechos. ¿No es este el carpintero, hijo de Miriam, hermana de Jacob, de Joseph, de Yahudá y de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. Mas Yahshua le decía: no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra, y entre sus parientes, y en su casa. Y no pudo hacer allí ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos, poniendo sobre ellos las manos. Aquí hay un problema catastrófico, y por eso lo llevé hasta ahí. Quiero que se detengan conmigo. Dice, atento aquí, verso 6:2 de nuevo. Quiero que estén muy atentos. Y llegado el Yom Shabbat, día de reposo, comenzó a enseñar en la sinagoga, y muchos oyéndole se admiraban y decían: ¿de dónde tiene estas cosas? ¿Y qué más sabiduría es esta que le es dada? Y estos milagros que por sus manos son, que por sus manos son hechos. Alguien que diga conmigo: hechos. Diga: hechos. Hechos. Ahora vamos aquí, el verso 5. Diga: y no pudo. Diga conmigo: y no pudo hacer allí ningún milagro. Diga conmigo: ningún milagro. Usted ve que hay un problema catastrófico. Primero, el verso anterior dice que ellos preguntaban: ¿y de dónde este hombre hace estos milagros? Pero ahora en el otro verso dice que él allí no hizo ningún milagro, excepto que sanó a algunos enfermos poniéndole las manos. Entonces, realmente, ¿a quién le creo con lo que está planteando Marco aquí? Que Marco me dice que primero el pueblo estaba admirado por los milagros, pero después el mismo Marco dice que él ningún milagro hizo allí, excepto que sanó unos cuantos, poniendo sobre ellos las manos. ¿Se puede entender lo que realmente estoy transmitiendo? Lo que yo transmito es que como ellos primero dicen que está haciendo milagro extraordinario, y después dice Marco que él allí no hizo ningún milagro, sino que hizo sanidades. Dice Marcos: él aquí no hizo ningún milagro. Aquí lo que él hizo fue solamente ¿qué? Sanidades.
Aleluya. Qué lindo es el Mashiach. Entonces realmente vamos viendo que realmente el poder y los milagros no son como realmente nosotros lo hemos visto. Quiero que vayan al libro de Lucas en el capítulo 4. Vean acá. Capítulo 4 en el verso 1. ¿Alguien lo tiene ahí? Oiga cómo dice. Yahshua, atento aquí, lleno del Ruach HaKodesh, espíritu de santidad, volvió del Jordán y fue llevado por el espíritu al desierto por 40 días y era tentado por el diablo y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. Hay mucha posibilidad que Yahshua en su ayuno tomara agua de 40 días. Porque la escritura dice que él no tuvo sed en ningún lado, pero dice que tuvo hambre. Entonces, si realmente la escritura especifica que tuvo hambre, ¿por qué es lógico que una gente que tenga 40 días sin comer tiene que tener ¿qué? Hambre, pero no dice que tenía sed? Y médicamente dicen los médicos que la sed ataca más fuerte después de 40 días que el hambre. Por eso cuando usted tiene un ayuno de 3 días o 4 días, usted anhela más rápido tomar agua que usted comer, porque ya el estómago después de 4 o 5 días se cierra, pero las glándulas salivales están totalmente secas y lo que se anhela es tomar ¿qué? Agua. Pero quiero que vayamos al verso 14 y luego a cachar. Por favor, recuerden que estamos transmitiendo en vivo para que no hablen. 4:14 dice: y Yahshua volvió en el poder del Ruach HaKodesh a Galilea y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor y enseñaba en la sinagoga de ellos y era exaltado por todos. Ahora Yahshua cuando subió al desierto se fue como lleno de ¿qué? De Ruach HaKodesh, pero ahora cuando bajó, ¿cómo bajó? Lleno del poder. Entonces mi pregunta, ¿cómo el Mesías tiene 30 años de edad? Nunca ha cometido un pecado. Está lleno del Ruach HaKodesh, pero no estaba con el poder del Ruach HaKodesh todavía. 30 años en un ministerio, 30 años predicando la escritura, 30 años estudiando Torah, VIP volado, circuncidado al 8º día. Una voz del cielo dijo: este es mi hijo amado. Pero Yahshua todavía no había descendido al pueblo en el poder del Ruach HaKodesh. Y la primera señal que cuando él baja con el poder del Ruach HaKodesh, ¿qué es la primera cosa que él hacía? Enseñaba. Diga conmigo, enseñaba. Entonces, mire aquí donde vienen ahora los problemas. La mayoría de milagros que pasan en las denominaciones es por los predicadores invitados. Su poder está solamente para cuando lo invitan. Si no lo invitan a una actividad, ellos no hacen un milagro en un hospital, o en una calle, o en ningún lado. ¿Por qué nada más en su mayoría de predicadores oran por los milagros en campañas? ¿Cuántas campañas hizo Yahshua? Que él oró por los enfermos en su campaña. Entonces es lo que no, usted ve que es lo que va a chocarlo. Que ahora para uno un milagro, ellos hay que invitarlo a una campaña o a una cruzada. Y le ponen ellos mismos cruzada de milagros. Pero Yahshua salía por la calle a pregonar la besorá de Yahweh Sebaot. Entonces vamos viendo que realmente el 90% de milagros no están fundamentados en las escrituras. Vamos a comprobarlo. Libro, todo eso lo vamos a llevar a cabo ahora mismo. El libro de Hechos, capítulo 19, verso 11. Libro de los Hechos, 19, 11. Quiero que alguien vaya allá en lo que le busco una palabra aquí. Muy bien. ...19:11 de los Hechos. Cuando alguien lo tenga, me dice amén.
Oiga cómo dice. Y hacía Elohim. ¿Quién era que lo hacía? Elohim. Diga conmigo Elohim. Elohim. Y hacía Elohim milagros extraordinarios por mano de Pablo, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños, los delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos, y los espíritus malos salían. Usted ve, aquí dice que Elohim hacía por mano de Pablo milagro como extraordinario. Dunami, esa es una señal de poder, porque ese poder de Pablo iba ligado a la salvación y ligado a la Torah, a tal magnitud que los delantales, ¿qué era un delantal? Mire, cuando habla de delantal, mire, un talicatán, Pablo lo enviaba por toda Asia, y con su talicatán todos los enfermos que lo tocaban o eso tocaba recibían sanidad. Porque el milagro iba ligado a la salvación y a las escrituras. Quiero que vayan al libro de 1 Corintios 12:10. ¿Cuál es el 9? Desde el 7 mejor. Cuando lo tengan me dicen amén. ¿Lo tienen todos? ¿Alguien más lo tiene? Dice, pero cada uno le es dada la manifestación del Rúa para provecho. ¿Para qué? Para provecho. Porque a este es dada por el Rúa palabra de Josmá. ¿Por quién le dada? Por el Rúa, por el Espíritu. A otro palabra de ciencia según el mismo Rúa. A otro emuná, fe, por el mismo Rúa. A otro dones de sanidades, por el mismo Rúa. A otro el hacer milagros. A otro profecía. A otro discernimiento de espíritus. A otro diversos géneros de lengua. Y a otro interpretación de lenguas. Usted ve, por el mismo Rúa. Entonces mi pregunta, si una persona no guarda la escritura, ¿tiene el Ruach HaKodesh? Entonces si no tiene el Ruach HaKodesh, ¿cómo tiene el don de milagros? ¿Cómo tiene el don de sanidades? ¿Cómo tiene el don de hablar en lengua? Si dice la misma escritura que aún los diversos géneros de lengua es por donde, por el mismo. Entonces vamos viendo que la mayoría de personas no tienen al Rúa. Ellos son imitadores de lo que el Rúa ha depositado en otros hombres en la antigüedad. Mi pregunta aquí, pay attention, me va a callar, préstenme mucha atención. Cuando se manifestó el Ruach HaKodesh, el Espíritu de Santidad, en el capítulo 2 de los Hechos, que estaban hablando un grupo de hombres que lo tenían como nómadas, que mencionaron un pueblo o una ciudad. ¿Cuál fue la que mencionaron? No dijeron, y no son todos ellos ¿qué? Galileos. Galileos, desde una profecía que está en Isaías 9:1, dice que Galilea se llamaba Galilea ¿de qué? De los gentiles. Entonces, la Galilea de los gentiles nada más se hablaba un idioma, y era el arameo galilaico. Ahora mi pregunta, Pedro dice, ustedes no saben que por primera vez, por mi boca, el Ruach HaKodesh le anunció el evangelio ¿a quién? A los gentiles. Mi pregunta, ¿qué idioma hablaban los gentiles? No, los gentiles hablaban griego. El griego antiguo y el griego koiné era lo que se utilizaba en boca de los gentiles para negocios y para otro tipo de cosas. El arameo galilaico es un lenguaje parecido al yiddish que se hablaba entre los judíos solamente para liturgia,
para culto. Y el hebreo se hablaba directamente en culto. Ahora mi pregunta, si Pedro nada más hablaba arameo galilaico y Cornelio y sus hombres hablaban griego, ¿cómo Pedro habló con Cornelio y con sus hombres? Y ellos lo entendieron a él y Pedro lo entendió a ellos. ¿Cómo? Por el Ruach HaKodesh. ¿Usted ve lo que es el Ruach HaKodesh? Usted ve que lengua no es que usted empezó. Usted ve que no es eso que se refiere a la escritura. Que eso no es poder. Todo, aún yo, las veces que se predique en ese estilo va ligado y sujeto a las emociones. Siempre va ligado a la emoción y a la sujeción. Porque mayormente las personas no se mueven por el Ruach HaKodesh, se mueven por el sonido y el movimiento de palabras que van haciendo entre la rapidez de la lengua del emisor y el receptor. Por eso usted ve que naturalmente se puede dar una enseñanza, pero en nuestro país por lo menos, nosotros podemos dar una enseñanza hasta el aire libre y usted ve a la gente dentro del mismo sector mesiánico o de cualquier otra denominación, en su mayoría cabeceando. Pero si usted ve que un hombre agarró, mire esto aquí, agarró el micrófono aquí y se metió la mano aquí atrás entre la correa y se hizo así, se jaló la corbata y va subiendo como el tono, como yo siento aquí como que ya la misma gente va como prestando como, bueno, no es poder, eso es sujeción y emoción. Porque el poder de Yahweh no necesita que yo haga un movimiento para provocar en el otro un movimiento también. Es algo que duele, porque nuestra cultura, nuestra enseñanza nos enseñó este estilo, pero este no es el estilo Kadosh. Hay que entender que los milagros y el poder no están en el sonido del micrófono. Usted quiere decir verdad y usted quiere ver un predicador decepcionado. Yo se lo digo, nosotros vivimos ese mundo. Invítelo a predicar y cuando usted lo invita a predicar, bájele la bocina bajitica o póngale un equipo que él no se escuche bien para que usted lo vea. Como empieza a golpear al de la bocina. ¡Matarón, súbeme a eso! ¡Que si se queda, Dios da otro! Y él lo controla y se le pega. Claro, quítale la mano al micrófono de arriba. Bueno, ¿y qué batalla es con el micrófono? Debe, porque todo eso lo hemos vivido, porque es una sujeción total entre el equipo, el micrófono, el sonido, la palabra, el que recibe, las emociones, del que le imparte y el que la recibe. Pero eso no es poder. El poder del Abacados va ligado a su santidad y a su Ruach HaKodesh. Por eso cuando dice que Yahshua hacía milagros, la palabra en hebrea es mofet y griega dunamis. Está hablando del poder que pacíficamente se movía y quebrantaba los corazones y lo devolvía a los padres. Por eso es que usted no se ha analizado cómo en muchos servicios de culto de diferentes denominaciones hay un predicador que hace esto. Por los que son incrédulos, impíos, y le hace así: recibe. La gente se cae. Recibe. Y caen 10 y 12 gente. Y cuando se paren, incluyendo los pecadores, él le pregunta: ¿quieres tú aceptar al Señor? Y ellos descaradamente le dicen: no, todavía no estoy preparado. Entonces cuando cayeron por el suelo, ¿qué recibieron? Bíblicamente, eso de estar cayendo y rodando por el suelo, eso no es una evidencia de Ruach HaKodesh. Todos los hombres que cayeron por el suelo, por tierra, fue como muertos. Y cuando se levantaron, vinieron con una transformación tremenda. Pablo cuando cayó como Saulo. Y se levantó de ahí normalmente con otro pensamiento. Y cayendo, desde que se paró, dijo: Adón, Adón. De una vez lo reconoció.
lo que no había reconocido en todos sus años, con tan solo la luz alumbrarlo, se paró y dijo: Adón, Adón. Y el poder era tan profundo que Rashaúl, mal conocido como Pablo, cuando se para como ciego. Y una evidencia es que cuando una persona pierde su vista por primera vez y se le nublan sus ojos, desde que vuelve en sí, lo primero que dice: ¡ay! Mis ojos. Y Rashaúl dijo: Adón, Adón. Porque la causa de su ceguera no fue una enfermedad, fue el poder. El poder tiene tanta evidencia que es capaz de darte vista, pero es capaz de quitártela. El poder es capaz de que tú recibas vida, pero es capaz de que a tu casa llegue la muerte. El Dunami Mofer, que es una señal de verdad y de poder. Dice Pablo que con su talí Catán trastornó a Asia entero. Asia es un país o un continente. Un continente. Entonces él trastornó un continente entero con el poder que había en su vestimenta. Aleluya. Entonces mi pregunta, de los chaliahim, los apóstoles que recibieron poder, ¿cuál se descarrió de ellos? Entonces, como hoy en día hay tantos ministros que dicen: yo he visto tanto poder, y después tú lo ves con una cerveza en la mano o lo ves en un colmadón? Si Judas no tenía el ruajaco del Espíritu de Santidad, atienda esto que le voy a explicar, que esto es muy profundo. Quiero que usted esté atento. Judas no tenía el Espíritu de Santidad y Judas vendió al Mashiach. Cuando Judas lo vendió, Judas era tesorero. Estaba determinado que quien llevaba los tesoros de un rey era su hombre más fiel. Incluso Judas tenía más conocimiento y posibilidad casi que todo, porque Judas vivía en la cueva de Curán, donde estaban la mayoría de rollos de la antigüedad, y él era de la cueva de Curán. Por eso su nombre es Judas Isqueriot en hebreo, que significa hombre de la ciudad de Queriot, que vivía en Queriot, donde estaban. Por eso su nombre es Yahudá, que su nombre lleva el nombre de Yahweh dentro de él. Solamente tiene una dalet de más, Yahudá, representando que él pertenecía a la puerta. Ahora, ¿qué pasa? Yahudá entrega a Yahshua pensando que el Malhú, el reino, cuando él entregara a Yahshua de inmediato, se iba a manifestar. Pero cuando él ve que él entrega a Yahshua y todo se ve como que sigue normal, entonces dice que Judas, arrepentido, tiró la moneda y dijo: yo he entregado sangre inocente. Y dice que fue y que hizo. Se ahorcó. Ahora, ¿qué pasa en su ahorcamiento? ¿Por qué Judas se ahorca? Le pasó lo mismo que le pasó a Aitofel. Aitofel lo agarró un remordimiento porque dio un consejo y no le hicieron caso, porque Yahweh le frustró el consejo. Entonces él sabía que ya frustrado su consejo, él no iba a estar ni con Absalón ni tampoco con David. Pasó lo mismo con Judas. Judas sabía que frustrado sus planes, no podía estar ya ni con los fariseos ni tampoco con el Mesías. Y Judas dijo en pocas palabras: es mejor estar muerto que separado del Mesías. Y no tenía el ruajaco. Y sin el ruajaco le prefirió la muerte antes de que estar separado del Mesías. Entonces hoy en día hay muchos ministros que se descarrian y todo le huele a descarriamiento. Para aunque lo que pasa, el diablo me está tirando para que me descargue. Satanás nunca me ha atacado para descargarme. Nunca en mi vida. Nunca en mi mente ha pasado descargarme. Nunca, desde que yo me convertí al cristianismo. Es que yo no le doy cabida a ese pensamiento en mi vida. Dice: yo lo que puedo descargar. Si yo tuviera descargado, y si yo me descargo. Es que yo tengo una guerra. Hoy, si yo tengo una guerra afuera, que yo le voy a pelear. Descarriado es que yo le voy a ganar. Esos son engaños de Satanás. Espíritu de culpabilidad, y el que se siente culpable no puede ver milagros.
Entonces, ¿cómo es que la mayoría de personas sintiéndose culpables, con remordimiento, enojo, enemistades, pueden ver supuestamente milagros? ¿Cómo es que Yehoshua, llamado Josué, mandó a 36 hombres santos bajar con otra manada? Y de esa manada le mataron a esos 36 específicamente. Y cuando vino que se tiró por tierra, que vivieron que se tiró por tierra, Yahweh le dijo: ¿por qué tú lloras y rasgas tu vestidura? Dentro de ustedes hay uno que tiene un lingote de oro y un manto. Y un manto. Mi pregunta: Yahweh no le dio la victoria a Josué porque había un qué? Un manto babilónico. ¿Y qué más? Entonces, ¿cómo es que los predicadores pueden recibir tanta cabo y tanta gloria si dentro de las iglesias hay tantos mantos babilónicos y tantos lingotes de euro esterlina? No de oro, euro esterlina. Entonces vamos viendo para que usted vea que la mayoría de milagros son mentiras. Nos han engañado en nuestra propia nariz. Ahora, por lo menos yo hablo por mí, los años que yo tengo en sirviéndole al Eterno, desde el cristianismo hasta la verdad que estoy ahora. Yo nunca he visto en mi vida personal un paralítico, nadie lo ha parado. Personal no. En su mayoría yo lo he visto supuestamente por cámara, pero personal no. Ahora, si hay alguien que ha visto a alguien que conocía que era un paralítico y lo vio paralítico y ha visto que se paró, levánteme la mano. Usted ve que en su mayoría son sujeciones, en su mayoría son engaños. Te han engañado por mucho tiempo, me han engañado. Usted no ve que llevan una actividad al olímpico y los que se paran de la silla de ruedas nadie lo conoce. Nosotros somos dominicanos, señores. A usted lo engaña el que usted quiere. Y que el profeta de Dios, los dominicanos hablan así. Un dominicano impío va a estar diciendo el profeta de Dios. ¿Qué van a decir ellos? Un dominicano a alguien que predique, lo más que le puede decir, ¿sabe cuál es el título que le da siempre? Varón. Varón o pastor. Pastor o predicador. Pero dice que profeta, ese término no se le da. Eso es ya para alguien que conoce. Entonces, ¿cómo tú me vas a echar a mí? Una mujer impía que nunca supuestamente hasta ahora se para de una silla. ¡El profeta de Dios! ¡Profeta de Dios! ¿A quién? Tú eres de aquí con ese lenguaje. Hay que recordar que a Diony Báez lo sometieron porque él buscaba informaciones por Google y biografía y después llamaba a la gente por nombre. Aquí hemos visto con nuestros ojos un hombre el cual se sube en una matecoco así normal y baja corriendo con la cabeza para abajo. Hemos visto aquí un hombre que se tira al agua con una ropa normal y de allá para acá sale con una ropa como india, con pluma y pintado. Y hemos visto un hombre que se tira al agua a la 1 y son las 7 de la noche y todavía no ha salido de abajo el agua. Hemos visto un hombre el cual le tapan la boca de una cisterna llena hasta arriba por 5 y 6 horas y él está metido ahí. Entonces, ¿quién hace eso? Esos son prodigios y señales. ¿Quién la hace? ¿Yahweh o Satanás? Satanás, la lo reprenda. Entonces, ¿por qué si un predicador hiciera lo mismo? ¿Quién lo hace? ¿Yahweh o Satanás? Usted ve, para que usted vea cuál es la injusticia. El mismo episodio o aún menor. ¿Por qué en boca de un colbatao que dice Jesucristo es Dios que lo hace? Pero el que está montado, que sabemos que es brujería, entonces es el diablo. Qué lindo, Maché. Yo le dije que le iba a demostrar a ustedes qué es el poder y qué es milagro. Hay posibilidad que usted y yo nunca hemos visto poder de Yahweh, ni milagro tampoco, a su manifestación. Juan, cuando vio poder en la isla de Patmos, que recibió la revelación, cayó como muerto. Y los predicadores ahora ven 10 y 20 ángeles en una actividad y están igualitos.
Daniel dice que en su revelación de la bestia, dice que él tuvo, dice que Daniel ataqué, dice que se enfermó. Ezequiel, ¿cómo cayó? Isaías. Entonces, sin embargo, esta gente ve revelaciones más profundas de ahí y no le pasa nada. Bíblicamente tenemos un registro que los ángeles se metían a ministrar las almas de los goyim, los gentiles, por ministrar en la escritura. Tenemos registro que siempre que un ángel le apareció, ¿a quién le aparecía? A un Kadosh. Al único goy que un ángel le apareció, según las escrituras, fue a quién? A Bilam, a Balaam, porque ya Cornelio había hecho Techubaya, dice que era justo. Y a Cornelio le apareció para darle instrucciones. Incluso dice la escritura que cuando él le apareció a Cornelio, dice que le dio instrucciones porque Cornelio era varón piadoso. Incluso Cornelio estaba tan cerca de la Torá que Cornelio oraba en horarios honorables. Estaba orando a las 3 de la tarde. Y cuando dice que daba sedacá, ofrenda, no se está refiriendo a que daba limosna solamente, sino que hacía obra de justicia. Y dice que él estaba muy querido en su testimonio entre los judíos. Dando a entender que él era conocido. Ahora a Balaam un ángel sí se paró para detenerlo. Pero hoy en día vemos que ante cualquier actividad ya los predicadores dicen: aquí hay un ángel. Mira, yo lo estoy viendo, lo veo vestido de médico. Bíblicamente todavía no tenemos un registro de ver tantos ángeles vestidos de médico. Otros lo ven vestidos de guardia. Otros dicen: lo veo que llegó vestido de bronce. Entonces mi pregunta: todas esas cosas, ¿dónde están? ¿Son reales o están en la mente del humano? Cuando usted veía a Goku, usted nunca se soñó volando. Se soñó volando, ¿verdad? Usted ve que esos son sujeción, que están ligadas a las emociones del alma y a usted le acontece conforme a ella misma. Usted sabe las veces que yo me soñé volando y cuando yo me despertaba yo me ponía bravo porque yo quería seguir volando en mi sueño. Satanás tiene la capacidad para enviarte a tu encéfalo cualquier información y hacer que tú la creas. Vamos al capítulo 10 de Lucas. Lucas 10. En el verso 18. Cuando lo tengan me dicen amén. Oiga cómo dice: y les dijo: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestro nombre están escritos en los cielos. Usted ve que para que los demonios se sujeten, primero tu nombre tiene que estar escrito en ¿dónde? En los cielos. Entonces hay gente que tiene su nombre escrito en un colmadón y en una discoteca y en lugares de chisme y supuestamente están haciendo milagros y señales. Dentro de los predicadores que tienen toda denominación diferente, toditos hablan con el mismo tono casi de esa denominación, y hay muchos que llevan alineación diferente. Entonces, ¿cómo Yahweh puede operar milagrosamente en tantas líneas diferentes? Entonces Yahweh tiene variación. La Biblia dice en el libro de Salmos 16, verso 3: para los santos que están en la tierra y para los íntegros es toda mi complacencia. Usted ve, ¿para quién es su complacencia? Para los íntegros y para los santos. Mi pregunta: Pedro, ¿cuánto tiempo tenían dando con el Mashiach? Juan, Jacobo, y dice que le llevaron un espíritu y no le pudieron echar fuera. Y Yahshua le dijo: no le pueden echar fuera por vuestra poca fe. Ahora, la palabra fe viene de la palabra hebrea emuná,
Y emuná viene de la palabra cuando te viene al griego pistis, que significa obedecer y creer. Entonces ya eso le está diciendo, ustedes no le echan fuera ese demonio por su poca obediencia. Usted ve a qué ya hecho le está refiriendo. A la obediencia. ¿Por qué después que Pedro se restauró, después que ya vino el bajo, cómo los demonios le andaban a Pedro? A distancia y a los discípulos. No se libertaron 3,000 judíos en un solo día. En una pregonación de Kefa. Pero sin embargo, andando con el Mesías, no pudo ver ni siquiera un milagro. Sin embargo, hay gente que nunca ha andado ni siquiera con un cura y de que están viendo ni que señal y milagro. Pablo duró 14 años preparándose en Arabia, en la península, estudiando la Torá, para poder entonces decretarse como un chalía, como un enviado. Y eso que Pablo era judío ortodoxo, desde su niñez. Sin embargo, ahora hay gente que con 4 meses ya dice que están viendo visión y hablando en lengua. Y ya son predicadores y evangelistas. Y Dios me dice, yo le aseguro a usted que el 90% de las profecías que se han dado dentro del renglón cristiano, en su mayoría son falsas. Nada más en mí hay más de 500 falsas que me dieron. Más 500 que cuando viene a ver yo llegué a dar cristianamente son 1000. ¿Usted ve lo que es? Porque realmente donde no hay escritura, no puede haber milagros. Los milagros van ligados a la Torá de Yahweh y van ligados a la salvación. Ahora, los hechiceros, los brujos y Satanás, como lo vimos ahí, pueden hacer prodigios y señales. Yo lo vi descender como un rayo. ¿A dónde? A la tierra. Satanás puede hacer prodigios. Hay un 70% de que muchos prodigios y señales de esas que se han hecho en las denominaciones la haya hecho Satanás. Un 20% sean mentiras, un 5% sean verdad. Y el otro 5% todavía no se ha hecho. Un 5%. Estoy seguro de que el 90% de la mayoría de lenguas que hablan en las denominaciones son mentiras. ¿Usted sabe por qué? Porque la mayoría de lenguas son poquitoques. ¿Usted sabe lo que es un poquitoque? ¿Qué es un poquitoque? ¿Dónde tú estás? ¿Dónde tú estás? ¿Dónde tú estás? Entonces, ¿qué pasa con eso? Que la mayoría que hablan lengua de abajo la hablan cuando el de arriba es de su costo. O cuando el de arriba habla lo que ellos quieren que hable. ¿Tú sabes la gente que yo llegué a ver? Cuando yo llegaba a predicar, que yo decía, a José le quitaron la túnica, pero no le quitan la vida. Hay gente aquí que están padeciendo. Y la gente, y ahí mismo cuando yo decía, pero son mundanos. Mi alma adora. Aleluya. Se iba la lengua huyendo. Ahorita leímos que dice Pablo que hay quienes tienen diversos dones, quienes tienen diversos géneros de lengua y quienes tienen don de lengua. ¿Usted ve? Entonces el don de lengua es manejable. Es que la lengua tú la puedes hablar conforme a cualquier país. Si tú te miras y lo que hablan es árabe o arameo, ¿tú sabes lo que tú vas a hablar? Árabe y arameo, como habló Pedro. Si tú nunca haber estudiado esos idiomas. ¿Te ves? Eso es el don de lengua. Por eso es que dicen los judíos, ¿cómo es que lo oímos hablar en nuestra propia lengua en la que hemos nacido? Parto. O sea, el judío que nació allá en Parto escuchó a un judío que nunca había salido de Jerusalén hablando en lengua de los partos. Y estaba espantado. Había un judío allá de África. Y siendo un judío de África, dice la escritura, que siéntame lo bien el niño, dice que él, estando allá en Jerusalén, oyó a alguien que habló en su lenguaje natural africano. Baruch Hashem. Le voy a dar casi este verso para que casi culminemos. Vaya al libro de Mateo.
Voy a terminar con estos dos versos. Mateo 24, 24. Mateo 24, 24. Voy a ir con 3 versos, termino. ¿Quién lo tiene? Oiga lo que dice: porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas. Cuando ahí dice falsos cristos, oiga, ahí tiene ese. Falsos cristos. Entonces, si hubiera sido en hebreo, ¿cómo iba a decir? Falsos mesías, siempre tiene ese mesías. Entonces ahí se está refiriendo a Meshifim, la palabra que va ahí en hebreo, Meshifim. Se levantarán falsos mesiánicos y falsos profetas, y harán grandes señales y grandes prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los... Mi pregunta: ¿qué es lo que dice que van a hacer estos falsos profetas? Ahora, dice que iban a engañar aún si fuera posible aquí. Usted ve que la mayoría de los escogidos están siendo engañados, porque muchos lo que dicen: yo lo que quiero ver poder, yo lo que quiero ver manifestación. Casi lo engañan, porque Shaul era escogido y se dejó engañar. Cuando hablo de Shaul, hablo del rey, el que se conoció como Saúl. Entonces realmente vamos viendo, mis amados, aquí en la escritura que dice que si fuera posible aún a los escogidos, que engañará con señales. Usted no ve que no dice milagro, dice milagro ahí. ¿Qué es lo que dice? Señales y que va, y prodigios. Eso es lo que mayormente hemos visto en las denominaciones. Un 90% de prodigios y señales, pero son mentirosos, porque no están según las escrituras. ¿Por qué dice mentiroso? Porque no vienen de la Torá. La escritura dice en el Salmo 119, verso 142, tu justicia es justicia eterna y tu ley es la verdad. Entonces realmente tiene que venir el mandamiento por ahí, por la Torá. El milagro tiene que ser conforme a la escritura. Si no, todos esos milagros que usted ha visto en su mayoría por televisión, que en su mayoría son todo mentira, son sujeción y son milagros mentirosos. O si no, vaya y lleve su chelito, pare de sufrir, a ver cuántos milagros no se han visto ahí. Pare de sufrir, pare de sufrir. Ha visto más milagros que usted y que yo, según los milagros de ellos. Pero son milagros mentirosos. Satanás tiene poder para parar a una gente de una silla y engañarlo. Usted quiere engañar de las denominaciones cristianas a 2,000, al día hay 4,000. Lleve un brujo y ponga un brujo a que ore por uno y que se pare de la silla. Y diga, la brujería es la religión verdadera. Se vuelven 1,000 cristianos, 2,000 brujos. Seguro. Así mismo es. ¿Quién fue uno de los hombres que más señales prodigios ha visto? Mentirosa. Se llamó Anton Sandor Lavey, el satanista más grande que ha pasado en su época, el cual escribió un tomo de la Biblia satánica, que en el libro del macho cabrío, que Yahweh lo reprenda, dice que tu cuerpo tú puedes hacer lo que tú quieras, que el pecado no existe, que eres cobarde cuando alguien te da en una mejilla y tú le pones la otra. Dice, cuando alguien te golpea, golpea lo más fuerte. ¿Y quién hizo más señales que él? Se trasladaba en caja de fósforo para Haití y para la Bahamas. Y usted no ha llegado a Haití ni en guagua todavía. Se convertía en animal y usted no ha podido convertirse ni en mesiánico. Usted ve, para que usted vaya viendo la realidad de lo que estamos hablando. Eso es para que usted vea, mis amados. Es que realmente Yahweh es Yahweh. ¿Por qué realmente Yahweh ha permitido que se hagan algunos milagros? Por eso cuando Yahshua oraba y lo sanaba, le decía, tú emuná, tu fe, te ate. Fue el milagro que lo salvó. Le decía, tu fe. Ahora mi pregunta, ¿de qué lo salvó la fe? ¿Lo salvó del momento o lo salvó perpetuamente?
La palabra fe es la palabra pistis, griego, hebreo emuná, obedecer, confiar y creer. Como a primera vista se confía en el Mesías, se cree en él y se confía y se obedece. Había un hombre que era ciego de nacimiento y lo expulsaron hasta de la sinagoga porque recibió un milagro. Y dice que después que recibió el milagro, Yahshua le salió al encuentro cuando lo expulsaron y le dijo: ¿crees tú en el Hijo del Hombre, en el Mesías? Y él dijo: ¿quién es para que crea? Y Yahshua le dijo: Anoji, yo soy. Y él le dijo: creo. Yahshua le dijo: follow me, sígueme. Y él lo siguió. Pero el milagro estaba hecho. ¿Y por qué Yahshua cuando le hizo el milagro no le dijo que lo siguió? Sino cuando lo expulsaron. Lo que determina el grado de emuná, de fe que tú tengas y de salvación, no son los milagros. Lo que realmente hace que un hombre esté cerca de la vaca es la santidad. La Escritura dice que entre los nacidos de mujer no nació uno como Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos es mayor que él. Amén. Ahora mi pregunta: ¿por qué entonces la Escritura muestra que Juan el Bautista era mayor y no hizo milagros? Sin embargo, Eliseo hizo 14 y fue menor que Elías y que el mismo Juan el Bautista. Usted ve que una cosa es hacer milagros y otra cosa es volver los corazones aquí a Yahshua HaMashiach. Por eso la mayoría de gente se siente en una amenaza con esta verdad del mesianismo. ¿Usted sabe por qué? Porque esta amenaza espiritual golpea sus intereses. Porque cuando usted va y le sopla el micrófono a un pastor allí, están esperando que le den su ofrenda para atrás y han cogido esto como negocio. Sin embargo, a Yahshua le llamaban el teftón en griego. Y en arameo, el garaba, el alfarero o el maestro constructor, porque él trabajaba y vino del cielo. Él vino del chamaín del cielo y trabajó en la tierra. Y usted nació en la tierra y no quieren en su mayoría trabajar. Dicen que ellos viven por fe, que ellos están a tiempo completo. Tiempo completo nomás cuando lo invitan a predicar por la iglesia. Se pasan el día entero metido en su casa viendo televisión o haciendo nada, o chismeando o chateando por el WhatsApp, por el Facebook, y tiempo completo nada más cuando lo invitan a predicar para una vigilia que es anti-Torah. Porque la vigilia que hacían en aquel entonces era vigilia de oración. Y los retiros antibíblicos. Porque quienes se retiraban en cueva eran los monjes que se iban a practicar hinduismo y a practicar el yoga y el tai chi y a levitar dentro de los montes. Por eso es que en su mayoría el cristianismo está lleno del tai chi, porque un pastor llamado Brian Roney metió en el año 1900 metió el kundalini a las congregaciones, y el kundalini es una invocación del hinduismo, de esa manifestación de la mayoría, que usted ve a la gente acabando y tumbando todo y partiendo todo. El rasgo te puede tocar y tú te puedes estremecer, porque dice que Yahshua se estremecía en Rúa, pero no puede tumbar y partir todo, que hay que andar atrás, hay que agarrar. Es un espíritu que hay ahí. Robert, pero es que contra el Espíritu Santo bautiza a una gente, no tiene control, pero los 120 estaban toditos unánimes y estaban en silla y recibían el Espíritu Santo del cielo y no tumbaron ni siquiera un banco. Dice la Escritura que ellos decían que esta gente están llenos de mojo, tan ebrios ya, ¿y qué es lo que está pasando? Pero no lo vieron tumbando y acabando con todo. Entonces usted va viendo que la mayoría de cosas que usted ha visto no es poder. Eso es sujeción. Usted sabe lo que es. Usted llega a una iglesia y usted levanta su mano para arriba, y que empiecen 4 o 5 a tumbarse y a lanzar. Y usted le dice: dime Juan 3:16. Y dice: no me lo sé. Completamente. No, pero los 10 mandamientos no se lo saben ni los pastores. Y se lo van a saber los miembros. Baruch Hashem. Que la vaca Dios nos bendiga. Amén. Aleluya. El poder y los milagros según las Escrituras. Usted ha visto milagros o señales
según la brujería y según la hechicería cristiana, pero usted no ha visto poder según las escrituras. Porque es que el poder de la escritura salva, cambia, transforma. Cuando un hombre recibe un milagro de parte de usted lo ve, el endemoniado gadareno, Yahshua lo toca, recibe la sanidad, dice quiero seguirlo, sin conocerlo. Ahora la mayoría de personas en Techubá se convierten y hay que ir a buscar otro día a la casa. Usted ve, sin embargo, Yahshua tuvo que decirle, ve y devuélvate tú solo y pregona y di cuán grande cosa Elohim ha hecho contigo. Entonces Yahshua estaba seguro de que ese nunca más iba a volver a Olam Hazeh. ¿Usted ve lo que es? Es que realmente esa es la evidencia, mis hermanos. Es que hemos confundido los milagros escriturales, los milagros están ligados. Por eso es que la escritura habla de un milagro del mal de los juncos. ¿Usted sabe cuál es el milagro del mal de los juncos? El mal de los juncos, que le llaman en la Biblia mal rojo, que está muy mal traducido por el mal rojo, porque no es un mal rojo, es mal de los juncos. Se llama en hebreo Yamsu, mal de la caña. ¿Por qué le pusieron mal rojo? Porque caña en hebreo se dice red. Y ellos cogieron la palabra red en hebreo y la llevaron al inglés, que es rojo. Y de ahí sacaron mal rojo. Pero es el mal de la carne, o el mal de los juncos, el Yamsu. Que Yahweh nos bendiga a todos. Amén. Aleluya. Ya. Aleluya. Ya. Aleluya. Ya. Los milagros y el poder según las escrituras. Usted ve que es el milagro. Un milagro espontáneo. Ahora mismo se crea aquí. Se creó un milagro espontáneo. A alguien le faltaba, por ejemplo, un riñón. Va y se tira una placa, tiene un riñón. Es un milagro inexplicable. Pero esa persona que recibió el riñón lo recibió conforme a un mandamiento de Dios. Esa persona es difícil que vuelva al mundo. Por eso a Yahshua le hizo a 10 leprosos un prodigio y lo sanó de la lepra. ¿Por qué es un prodigio y no es un milagro? ¿Por qué el prodigio un médico no lo puede hacer, pero lo puede explicar? Ese se podía explicar. ¿Qué pasó con su lepra? ¿Cómo desapareció realmente? Pero la escritura dice que entonces hubo uno que se devolvió. Y al que se devolvió después de recibir el prodigio, recibió un milagro. Ahora, ¿cuál fue el milagro que él recibió cuando volvió? La Yeshua. ¿La qué? La Yeshua. La salvación, la Yeshua. Por eso él le dijo, vayan y preséntense a dónde. Al sacerdote. Ahora, mi pregunta, ¿quién se presentaba al sacerdote? ¿El pueblo de Israel o los gentiles? ¿Quién se tenía que presentar? ¿Los israelitas o los gentiles? El que se le volvió era samaritano. Y Yahshua le dijo que vayan al sacerdote. Ahora, los otros 9 van de cogieron. Los otros 9 eran totalmente israelitas. Ellos cogieron para allá para que el sacerdote. Pero Yahshua dijo, ¿dónde están los? ¿Por qué no se devolvieron? Agradecerle. Porque lo que ¿usted sabe por qué Yahshua le está diciendo por qué no se devolvieron? ¿Alguien me puede decir por qué Yahshua le dijo por qué no se devolvieron? Porque él es el Haga del Cohen. ¿Por qué le mandaron el Cohen? ¿Alguien más? ¿Por qué? Él le dijo por qué no se devolvieron si no es de samaritano. Porque hay toda la posibilidad de que el samaritano le insistió el camino entero. Vamos a devolvernos a darle la gracia a ese hombre. Vamos a devolvernos. Y ellos, vamos para el Cohen, que ese que tiene. Vamos a devolvernos, que este milagro no lo hizo un Cohen, es una señal. Esto no es que nos sanamos por sanarnos, esto fue momentáneo. Vamos a se quedar, vino él. Dijo él, ¿y los 9 dónde están? Tenía que venir este extranjero. Baruch Hashem. Entonces vamos viendo que los milagros y las señales y los prodigios tienen que ir por las escrituras ligados a la Yeshua, a la salvación. Por eso él le decía, tu fe te ha salvado. O sea, el milagro que yo ejecuté en ti provocó en ti la salvación. Aleluya.
Bendito es el abacadosh. Vamos al libro de 2 de Tesalonicenses. En el capítulo 2. Segunda de Tesalonicenses en el capítulo 2. En el verso 9. Si alguien está allá me dice amén. Amén. Oiga lo que dice: inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, a Satán, con gran poder y señales y prodigios, mentirosos y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Elohim les envía un poder engañoso para que crean la mentira. ¿Usted ve por qué que realmente no se puede creer Yahweh por milagros? Hay que tenerle miedo y pánico a los milagros y a los prodigios y a las señales, porque realmente junto con el Ruach de Yahweh hay cerquita un Ruach de engaño enviado por el mismo Yahweh para confundir a los que no creen a la Torah. Por eso es que la mayoría de denominaciones están confundidas. Y usted lo ve que usted le habla de la Torah y usted sabe lo que dicen ellos. Yo lo que quiero es poder, pero ¿qué poder? Antes está hablando de la Torah, tú me hablas de poder. ¿Tú has visto poder en tu vida? ¿Tú sabes lo que es poder de Yahweh? Ahora que quiero de manifestación. ¿Qué manifestación? Gente tumbando sillas. Métete en un velorio para que tú veas gente cayendo como caen ellos mismos. Y gente tumbando y gente llorando. Yahshua dijo: no es lícito que un profeta muera fuera de ¿dónde? De Jerusalén. Porque Jerusalén representa la ciudad que santa, la ciudad Kadosh. Amén. Entonces realmente hay que tratar de acoplarse al sistema de las escrituras. Eso es lo que realmente da vida. Yahshua dijo: la carne para nada aprovecha. El espíritu, el Ruach, es el que da vida. La palabra que yo he hablado son espíritu y son qué? Vida. La palabra que yo he hablado son espíritu y son qué? Vida. Él dijo algún día que los milagros eran vida. Sin embargo, a Lázaro lo despertó de ¿cuántos días de muerte? 4 días, porque hay una enfermedad que se llama, creo que catalepsia, que la gente dura como 20, esa es así que se llama, dura como 24 horas, varios días muertos, como si fuera muerto y después vuelve a y por eso no pueden llegar a 4. Por eso Yahshua los resucitó después de 4, para que no se vaya a decir que era el estado de catalepsia que tenía. Ahora mi pregunta: ¿por qué Yahshua resucita a Eleazar de Lázaro? Porque Lázaro era amigo de Yahshua como judío, pero no lo había confesado como su amigo. Por eso es que la escritura dice que cuando Lázaro murió estaba la casa llena de ¿qué? De judíos. Dice que estaban llorando. Y cuando Yahshua llegó, dice que le dijo a Marta, le dijo a Faná de Turbada y a la otra hermana, le dijo: vamos para allá. Y le dijo: Lázaro, sal, ven. Y dice que él estaba enredado por lienzo. Eso era en el talí. Estaba envuelto en el talí, porque era un judío. Y de allá salió y dijo: desatarlo. Le quitan el talí. Entonces después dice la escritura que los mismos que estaban llorando en su casa, entonces hicieron un complot para matar a quién. Porque confesó entonces a Yahshua como su Mashiach. Usted ve ahora le demostró que él era el Mashiach. Y Lázaro, como era un hombre prestigiado entre los judíos, cuando lo confesó ya lo querían matar. Ya bueno, bendiga a todos. Amén. Aleluya, aleluya, aleluya. La escritura habla de unos espíritus en forma de rana que van a salir, según el libro de Isaías, Apocalipsis, en los últimos tiempos, a hacer milagros y prodigios y a engañar a muchos. Usted sabe por el único lado que no engañan al hombre: por la ley de Moisés, por la Torah y por el Tanaj. Por ahí no lo van a engañar nunca. Amén. A usted podrán decirle, convertirse en culebra. Y no sería así.
Si no me viene por la Torá para atrás el serpiente. ¿Usted no ve? Lo del faraón casi invitaban todo, pero hubieron algunas plagas que ellos no las pudieron invitar. Más adelante le voy a decir por qué esas ellos no pudieron invitar y las otras se ha bendito la vaca. Por eso cuando Yahweh mandó a Moshe, le dijo, si faraón te dice mostrar milagro, tira tu mano. ¿Usted ve? Eso es un milagro. Ahora, ¿qué es un milagro? Que la vara se convierte en serpiente y la vara tiene vida. Y luego que tiene vida, tiene corazón y ojo, vuelve a ser una serpiente. Ahora mi pregunta, Satanás vuelve a ser una vara. Satanás puede hacer esa clase de milagro. No, lo del fue un prodigio. Ahora, ¿por qué no damos cuenta con un prodigio? Porque si los dos son milagros, entonces la de Moisés no se come a la de Hassan. La de Aarón no se come a la de ellos. Ven, porque él lo que puede hacer prodigio y señales. Él podía hacer milagro. Yahweh se va. Que Yahweh nos bendiga a todos. Amén. Aleluya. Denle un aplauso a la vaca de los hombres. Aleluya. Hasta la próxima. Shalom, Jaterín.